Bueno, seguimos leyendo. Dice, bueno, que son hombres encubiertos que no se dejan ver, que están ahí entre nosotros y se disfrazan de muchas y diversas maneras. No estoy solamente hablando de los líderes, ya dije, sino aún de nosotros mismos, que somos lobos vestidos de ovejas sin darnos cuenta. Dice, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ya se había dicho de ellos, proféticamente ya se había hablado de ellos. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro Yeshua el Mashiach. Entonces por ahí vemos otra característica de estos hombres, es que aprovechándose de la gracia, ¿de qué estamos hablando de la gracia? De ese favor inmerecido, de esa justificación, de ese perdón de pecados que recibimos, aprovechando ese gran privilegio del que el Mesías nos dio. Y fíjense que no son hombres que no crean en la gracia o que no crean en Yeshua o que no confíen en sus méritos. Son hombres que ya conocen eso, que ya han recibido eso, pero aprovechando de esa libertad que nos trae el perdón de los pecados, porque obviamente saberse perdonado de los pecados te da libertad, te da tranquilidad, te da confianza, pero ¿para qué? No para seguir desobedeciendo, para seguir pecando, sino para por fin poder obedecer. Si eso no nos lleva a la obediencia, si ese gran sacrificio que hicimos no nos lleva a la obediencia, nada lo hará. Y estos hombres desaprovechan esa gran oportunidad de la libertad que nos ofrece el Mesías para estar en comunión con Él y ser libres del juicio que trae la Torah por no haberla observado. Ya se dijo ahí en Romanos que no hay justos ni a uno solo, que todos nos hemos corrompido, que todos hemos pecado, que todos nos hemos alejado de Dios. En ese sentido todos fuimos culpables y en ese sentido también todos podamos recibir el perdón si queremos. Una vez perdonados, no podemos aprovecharnos de ese perdón para seguir pecando, sino de qué sirve el perdón. El Eterno, eso dice que a eso le llama pisotear la sangre de Mashiach, que una vez siendo purificados volvamos a recurrir a pisotear aquella sangre que se derramó por nosotros. Eso sí es lo peor que pueda haber, y por eso es que estos hombres son destinados para condenación. Dejaron lo más santo, lo más sagrado, lo más puro que el Eterno nos ha dado, y lo han cambiado por libertinaje. Y sabemos que el libertinaje no es verdadera libertad, sino es una libertad que se aprovecha para abusar de lo que se nos ha es como una licencia para pecar, por así decirlo. Han aprovechado la libertad, el perdón, para pecar, para aprovechar, para ¿cómo se llama? Para excederse en su vida, para sentirse como protegidos por la libertad, pero al mismo tiempo caen en peores cosas que las que estaban. Y por lo tanto pues niegan al autor de nuestra fe, que sea Yeshua. Y en esto vemos que caen no solo cristianos, que eso es algo muy marcado en el cristianismo, que no entienden la gracia, sino que se exceden en la gracia y siguen una vida similar a la que vivían, protegidos y sintiéndose tranquilos por la gracia del Eterno. Este es un gran engaño. Pero por otro lado también vamos a ver que del otro lado, del lado judío, del lado observante de la Torah, se refugian en la Torah, se refugian en los mandamientos. Creen que el simple hecho de observar la Torah, los mandamientos, llevar una vida religiosa, los exime del pecado. Es como una manera de justificarse delante del Eterno y quedar limpios. Son dos excesos por los dos lados, y los dos igualmente dañinos y esclavizantes. Realmente la libertad no existe. La libertad está en el perdón y vivir su Torah. En esas dos cosas vivimos bajo la gracia, bajo el perdón del Eterno. Podemos vivir una vida justa observando la Torah, no hay otra manera. Versículo 5. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que en todo lo han sabido, que el Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh,
a librar al pueblo una vez en de la tierra de Israel, después destruyó a los que no creyeron. Y bueno, pues si por ahí dicen que, o se cree, que mientras estás en la gracia ya no hay chance de que el Eterno te juzgue, que el Eterno ya te salvó, que ya eres salvo, que ya no va a castigarte, que ya no hay condenación. Pues vemos que aquí, por lo que dice los versículos, pues si crees eso y crees que puedes vivir en la gracia y vivir en libertinaje, aprovecharte de la gracia para vivir en libertinaje, vamos a ver que el pueblo de Israel hizo lo mismo, salió de Egipto, pero una vez salió de Egipto, el Eterno ya no dejó a ninguno de ellos entrar a la tierra prometida, por lo que dice la Escritura en Éxodo. Toda esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Solo Caleb y Yehoshua pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos y los hijos de los que salieron de Egipto, nadie más. Todos los que fueron mayores arriba de 18 años que salieron de Egipto perecieron en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto y al terminar esos 40 años ya no hubo quien quedara vivo de esa generación. Entonces vemos que no solo basta salir de Egipto, no solo basta en creer en Yeshua y aceptar su perdón, falta algo más. Vamos a ver qué más ejemplo nos da Judá de esto. Versículo 6. También a los mensajeros que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando de aquellos ángeles, esos malachim, que en la época de Noah fueron y tuvieron relaciones con mujeres terrenales, dejaron su propia morada, su lugar en el cielo junto al Eterno, dejaron todo eso. Imagínense, dejar ese gran privilegio de estar cerca del Eterno, y prefirieron dejar todo eso y prefirieron bajar y tener relaciones con mujeres y tener hijos con ellas. Por lo que dice en el libro de Hanoch o Enoch, pues todos esos que hicieron esa rebelión, y toda esa rebelión la precedió Satán. Todos ellos que hicieron toda esa gran rebelión contra el Eterno fueron encadenados y puestos en prisiones hasta el día del gran juicio. Serán desatados para ser juzgados en los últimos tiempos, que ya están muy cercanos, y veremos de nuevo a estos malachim caídos, que dejaron lo más importante que tenían, que era su lugar junto al Eterno, por lo más bajo, que era estar con las mujeres. Dice ahí en el versículo 7: asimismo, Sedom, Amorá y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Todos conocemos el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá, y no solamente sobre esos dos pueblos, sino sobre otros 3 pueblos que estaban ahí junto a ellos, que era Seboim, Adná, y no recuerdo el otro, pero son 5 pueblos que se citan ahí en Bereshit capítulo 15 y 14, que eran 5 naciones que fueron a las cuales les hicieron guerra otros 4 reyes, otras 4 naciones, y les ganaron. Fue cuando Abraham fue y rescató a Lot de manos de ellos, y les regresó todos sus siervos, toda su gente a estos pueblos, y a partir de ese momento se pervirtieron, se alejaron del Eterno. Antes de ese momento eran ciudades, pues, entre comillas, común y corrientes, así con pecado y todo, pero no eran en el extremo pecaminosos. Pero después de este rescate, y aprovechándose toda la riqueza que tenían y de que vivían en un lugar muy paradisíaco y hermoso y lleno de árboles, de frutales y de ríos, aprovechándose de eso, se corrompieron en gran manera, hicieron vicios contra la naturaleza, había fornicación, había adulterio, había
llama esto? Lesbianismo, homosexualidad, etcétera. Pecados tremendos que hoy día vemos, que no nos son incomprensibles, sino todo lo contrario, son cosas que vemos todos los días en todos lados. Y también una de las cosas que hacían muy comúnmente era que no eran hospitalarios, sino que cualquier persona que llegaba a sus pueblos, cualquier extranjero, era de lo peor que podía haber. No lo recibían en ningún lado, lo golpeaban, lo asaltaban, lo violaban, como quisieron hacer con los ángeles que llegaron ahí a salvar a Lot. Y era cosa de todos los días. Entonces, hubo un momento en el tiempo cuando también a Israel se le llamó Sodoma y Gomorra. Se llegaron a estar igual o peor que Sodoma y Gomorra. Yo creo que peor. Y hoy Israel no es diferente. Hoy todos están en Israel, en el cristianismo, en el mesianismo, y todos siguen siendo igualmente movidos por la carne y igualmente dignos de juicio. Hay que escapar de ese fuego que vino sobre estas naciones y que no es ese ejemplo de que el Eterno termina por hacer juicio, que no va a dar por horizonte al culpable, y el Eterno no va a hacer eso. Y si somos culpables, y vaya que lo somos, nos espera el mismo tipo de juicio, y aún tal vez peor. Sabemos que los juicios que dice Apocalipsis que vendrán son tremendos. Si queremos escapar de eso, hoy es momento, hoy es el día. Les exhorto, les animo, les suplico que dejen atrás todo eso, que dejemos atrás todo eso. Decidamos salir de todo lo que nos tiene prisioneros. Versículo 8. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, manchan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen de las potestades superiores. Pero ni aun Miguel o Mijael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador, con Satán, sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Eterno te reprenda. De aquí vamos a ver que hay otra característica de estos soñadores, de estos falsos líderes, de estos falsos maestros, que unas características que mancillan la carne, que manchan su cuerpo. Y hay muchas maneras de mancillar la carne, pero la principal es pues con lo que comes, con lo que ves, con lo que escuchas, todo ese tipo de cosas, a tu cuerpo, a tu ser lo manchan, lo pudren. Entonces son tres cosas muy fuertes que si no dejamos de seguir, pues seguiremos mancillando nuestro cuerpo, manchando nuestro cuerpo. Entonces alejémonos de todo aquello que daña nuestro cuerpo. Ya no solamente basta con dejar de comer comida que no sea kosher. Ahora hay un sinnúmero de comida, de cosas que nos hacen daño, de sustancias, de medicamentos, de vacunas, de alimentos transgénicos, hay una lista enorme de cosas que sin darnos cuenta también contaminan nuestro cuerpo. Por ese lado, por el lado de lo que vemos, no se diga. Si nos espantamos cuando vemos películas de Sodoma y Gomorra, no sé por qué hoy día no nos asustamos de las mismas cosas. O sea, son cosas aberrantes que vemos por todos lados, y en internet hay muchísimo de eso. Entonces rechacemos todo eso. Lo que escuchamos, no se diga, hay música, hay chismes, hay lashon hara, hay murmuraciones, hay también sinónimo de sonidos y de elementos auditivos que nos alejan del Eterno. ¿Qué otra cosa? Dice ahí también que rechazan toda autoridad. No solamente no se sujetan a las autoridades, sino que además las maldicen. Maldicen a las potestades superiores. Eso se refiere obvio a los que el Eterno ha puesto por líderes, por autoridad,
Vemos que aún las autoridades que tenemos en nuestros países, nuestro presidente, no podemos hablar en contra de él. O sea, y es muy común que todos los líderes que están así en los grupos y que se autodominan maestros o laminos, normalmente juzgan y critican a los gobiernos, a los líderes, pero ya sabemos por lo que dice la escritura que no hay autoridad que no sea puesta, que no haya sido puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por el Eterno, todo líder, todo jefe, aún tus jefes de tu trabajo son puestos por el Eterno, entonces hasta aún tus papás los puso el Eterno, aún las autoridades más pequeñas son puestas por el Eterno, no podemos contradecirlas ni mucho menos maldecirlas, al contrario, sujetarnos a ellas. En cosas tan simples como eso, entendemos que somos sujetos al Eterno. Pero si rechazamos todo eso y aún maldecimos a Satán o a sus huestes, a sus potestades que también están ahí por permiso del Eterno, Él les ha dado esa capacidad de tentarnos, de probarnos para realmente saber dónde está nuestro corazón. No podemos ir en contra de eso. Y si el mismo Mijael no se prestó o no pudo pronunciar juicio de maldición contra Satán, cuánto menos nosotros. Pero si eso debe ser malo. Claro que si hay hombres que el Eterno no puso y que se pusieron ellos mismos, eso sí hay que reprenderlos, eso sí hay que exponerlos, hay que rechazarlos, hay que denunciarlos. En ese sentido, sí es nuestro llamado, no nos vamos a quedar callados, vamos a exhibir a todos esos huestes, todos esos principados, todos esos hombres ahí, pero no vamos a... No se trata de maldecirlos, se trata de exponerlos, de hacerlos ver, de quitarles la máscara, de que la gente se dé cuenta quién está detrás de esos púlpitos, de la televisión, de la comida, etc. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Pero estos maldicen lo que no conocen y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Es obvio que no conocen nada del ámbito espiritual, no conocen dónde están metidos, pero eso sí, les encanta estar hablando de cosas así muy espirituosas, de profundidades de la escritura, de la Kabbalah, etc. Se meten en Honduras, se meten en cosas que no les son lícitas entender y que al mismo tiempo les ayudan para corromperse. Y aún las pocas cosas que conocen y que son claras en la escritura, las corrompen como animales irracionales, o sea, se corrompen a niveles como de animales, por lo que dice también ahí en Romanos, llegan a darle culto hasta a los animales. Dicen, están en contra de la idolatría, pero son perros de la misma idolatría a la que están denunciando. Son ídolos de sí mismos, del dinero, del poder, de las cosas materiales, de su cuerpo, sino de cosas del estatus, etcétera, etcétera. Podemos decir muchos ejemplos de esto. Dice el versículo 11: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Bilam y perecieron en la corrección de Korah. Y aquí dan 3 ejemplos de gente que en la escritura que igualmente se corrompieron igual que ellos. Hicieron exactamente cosas de las que no debemos de cuidar. ¿Se acuerdan cuál fue el caso de Caín? ¿Caín qué hizo? ¿Caín qué fue? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su camino? El camino de Caín fue que una vez que le llevó su sacrificio al Eterno, ¿se acuerdan que se acercó Hebel y llevó del fruto del campo una ofrenda al Eterno, y el Eterno la vio con buenos ojos, que le llevó lo mejor de lo que
lo que había producido su campo, perdón, al revés. Hebel le llevó lo mejor de sus ovejas, de sus animales, le llevó un animal perfecto, así lo mejor. Y por otro lado vemos que Caín lleva lo mejor del producto, no lo mejor, sino lo que tenía ahí de lo que había cosechado. No le llevó lo mejor, sino le llevó lo más feo, lo más podrido. Y obvio, no iba a verlo el Eterno con buenos ojos. El Eterno lo rechaza su ofrenda, lo que le sobraba, que es muy común que no le des al Eterno lo mejor, sino lo que te sobra, si bien nos va. Y Caín fue ferro, o sea, no quiso entregarse al Eterno. Acuérdense que cuando uno le da un sacrificio al Eterno, le está entregando su propio ser, le está entregando su corazón al Eterno, le está entregando de manera simbólica a él mismo. Entonces el sacrificio tiene que ser simbólico de eso que le quieres entregar al Eterno. El Eterno no quiere que le sacrifiquemos nada que no nos cueste, que no sea algo valioso. Entonces, en una época del pueblo de Israel, vemos que ya el pueblo de Israel también llevaba sus animales defectuosos, sus animales enfermos al templo, ya no llevaban lo mejor, sino llevaban lo peor. Y el Eterno también los recrimina en qué momento les había pedido que le llevaran ese tipo de sacrificios, que mejor se abstuvieran de llevar los sacrificios y se los llevarían de esa manera. Entonces, ese fue el caso de Caín, y no solamente que no llevó lo mejor, sino que una vez que el Eterno lo corrige, le hace darse cuenta de que está mal lo que hizo, él recae su semblante, no solamente se entristece, sino que se enfurece contra su hermano Hebel y lo asesina, lo mata, sin realmente haber un motivo real por el cual hacerlo. Y es la primera vez que hay un asesinato, y vamos a ver que es entre hermanos, o sea, que eso no va a ser algo raro entre nosotros, que también los propios hermanos, una vez que decidamos caminar en justicia, en rectitud y en integridad, aún nuestros propios hermanos nos van a rechazar y nos van a tener un coraje, una envidia tremenda, un celo similar al de Caín contra Hebel. Esto nos da ejemplo de que esto se repite y se repitió en la época de lo que estamos leyendo ahorita de Judá, y se dará también en nuestros tiempos. No va a ser cosa rara. Pues luego vemos el ejemplo también de Bilam, el error de Bilam. ¿Cuál fue el error de Bilam? O lo que también se traduce como Balaam. ¿Qué hizo Bilam? ¿Se acuerdan? Que ahí en el libro de Éxodo dice que Bilam era un profeta del Eterno, que él tenía el don de profecía. Y que hubo un rey, que ahorita se me fue el nombre, que lo manda a llamar para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Entonces, obvio, Bilam pues no quería, al principio aparentaba no querer ir a hacer esa misión, porque él conocía quién era Israel, sabía por profecía quién era Israel, pero accede al llamado si me pueden dar ahí por ahí, a ver si me acuerdan del nombre de este rey. Sí, no. Y bueno, la cosa es que se deja seducir, se deja convencer, y yendo de camino a hacer eso, el Eterno le envía un ángel, dice que iba a ir montado en su burro. Balaam es el hombre profeta, pero ¿quién era el otro, el rey que lo manda a llamar para que maldiga a Balac? Exacto. Balac era el rey que seduce a Bilam para que vaya y maldiga a Israel. Entonces va de camino Bilam a maldecir a Israel, y va en su burro, y de repente se le cruza un ángel, hay un malaj a Bilam, pero no lo ve Bilam. Bilam no ve al ángel, sino el burro es el que ve al ángel. Entonces el burro se quita del camino porque ve al ángel, y Bilam se enoja con el burro porque el burro se sale del camino, y lo golpea y lo agrede con tal de que regrese al centro. Y de nuevo vuelve a atravesarse un ángel, y
se le opone ahí en el camino, y el burro lo ve y se sale del camino. Entonces, eso se repite 2 o 3 ocasiones hasta que ya el Bilam lo sigue golpeando y amenazando al burro para que no se salga del camino, hasta que el burro le habla y le hace ver su error, le hace ver que lo que iba a hacer era incorrecto, que el Eterno lo quería detener, que el Eterno quería que no hiciera eso. Vamos a ver que aún así lo hace, va y maldice al pueblo de Israel. Bueno, no lo maldice, sino que va y trata de maldecir al pueblo de Israel y no lo maldice, termina bendiciéndolo por voluntad del Eterno, no puede maldecirlo. Entonces ya ahí el rey Balak se enfurece porque no pudo maldecir a Israel, y vemos que aparentemente pues Bilam no hace nada, no maldice a Israel. De hecho hasta profetiza acerca de Israel y del Mesías, etcétera. Hay una profecía grande ahí de parte de Bilam, donde vemos que también los falsos maestros tienen la capacidad de profetizar y decir cosas conforme a la escritura. De hecho utilizan la escritura, y ahí Bilam es ejemplo de eso. Pero más adelante vamos a ver que Bilam no puede maldecir a Israel, pero lo que sí hace es se deja sobornar por dinero, y va y le da un consejo a Balak de que vaya y meta a unas moabitas al campamento para que vayan y seduzcan a los hombres de Israel, y pues, dicho y hecho, van y los seducen, y hay una gran ¿cómo se llama? Hay una gran fornicación ahí entre hijos de Israel y moabitas dentro del campamento, en medio del campamento. Por ahí vamos a Pinjas, este hombre celoso por la Torah, que va y traspasa a un israelita junto a la moabita, los traspasa con la espada y los levanta, y por ese celo que tuvo ahí Pinjas, el Eterno le dice que le va a entregar el sacerdocio en el templo, a él y a su familia, a sus descendientes. Entonces vemos que Bilam se deja sobornar. Entonces ese es su gran error. Su gran error es no haber hecho caso al Eterno cuando el Eterno lo quiso detener, y dejarse sobornar y dar ese ejemplo, ese consejo. Vamos a que el Eterno manda a matar a Bilam. Bilam termina muerto por los israelitas por ese gran pecado. Aparte, no nada más él, sino muchos israelitas mueren en el campamento por culpa de este gran pecado que hubo ahí dentro del pueblo. Eso también nos da ejemplo de que hay ¿cómo se llama? Que hay hombres corruptos, pero también hay gente corrupta. O sea, los hijos de Israel también se dieron a la tentación y por eso fueron castigados. Y por último vemos el caso de Korah, de la insurrección de Korah. ¿Qué fue lo que hizo Korah? Si quieren vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 8, Devarim 8. No es cierto, me estoy equivocando. En Números 16. Números 16, te les digo desde dónde.